Activo e influyente de los fines de semana y cuidado, este es el sol de los sábados con el Dream Team de la Radio Nacional. Sábado 31 de enero del año 2026. Muy buen día para Milicen Uribe, don Cristian Cabrera, don Francisco Guillén Blandino, Ray González. Hoy también está con nosotros Eddie Skinner, que estará participando nuestro amigo Eddie, que ha estado también en otras ocasiones previamente con nosotros. Recuerden que pueden sintonizarnos a través de las diversas frecuencias de Sol FM, 106.5 para Higüey y el Gran Santo Domingo, la 92.1 FM para todo el Cibao, la 94.7 FM para el sur y el este y la 88.5 FM para la bella y hermosa Samaná. Además, recuerden que pueden sintonizarnos por Telefuturo Canal 23, nuestra página web solfm.com y por nuestro canal de YouTube @RCC Media. Todas las vías para que usted permanezca con nosotros en el día de hoy, en este su programa, El Sol de los Sábados. Estamos de vuelta, ciertamente el pasado sábado estuvimos la mayoría del equipo estuvo por la ciudad de Madrid en la Feria de Turismo y por eso estuvimos ausentes, pero ya aquí de vuelta al pie del cañón para conversar, para dialogar, para debatir, para comentar junto a ustedes las principales incidencias de la República Dominicana, no solamente las noticiosas, ¿verdad?, que son las que mayormente llaman la atención, sino todas, como su programa, El Sol de los Sábados, sabe hacerlo. Muy buen día, don Francisco Guillén Blandino. Muy buenos días, don Yuri Enrique Rodríguez, nuestro coordinador. Buenos días a nuestro equipo técnico y a todos nuestros compañeros en cabina, pero sobre todo un especial saludo afectuoso y con mucho entusiasmo para todo el pueblo dominicano, que hoy nos encontramos nuevamente en este espacio para los análisis, las reflexiones, los comentarios y sobre todo las interacciones que tenemos con ustedes a través de las distintas plataformas de su Sol de los Sábados. Contentos de estar aquí nuevamente con ustedes. Ciertamente hoy tenemos un programa que viene acompañado de una tristeza generalizada en la clase política y parte de la sociedad dominicana por el fallecimiento de don Ramón Alburquerque, un histórico dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, posteriormente del Partido Revolucionario Moderno, y que ciertamente con él se van grandes historias de una parte importante de la política y de la historia política de la República Dominicana. Vayan nuestras condolencias para todos sus familiares y por supuesto para el Partido Revolucionario Moderno, con la partida física de un dirigente que hizo por muchas décadas un trabajo importante para consolidar los trabajos de ese sector político de la República Dominicana y, por supuesto, en estas condolencias no podemos dejar de señalar esos momentos icónicos que tuvo el ingeniero Ramón Alburquerque y que le acompañaron en gran parte, Yuri, Eddie, de su vida política, porque ciertamente el ingeniero Ramón Alburquerque se distinguió por ser una persona de un carácter bastante firme y de una autonomía de pensamiento y de palabra que le permitía distinguirse del resto aún estando dentro de la manada. Por lo tanto, queremos extender nuestras condolencias a todo el Partido Revolucionario Moderno y a sus familiares y a quienes se puedan ver directamente afectados por el fallecimiento del doctor Alburquerque. Buenos días, Eddie. Sí, buenos días. Yuri Enríquez, Francisco Guillén, a todo el pueblo dominicano, feliz día República Dominicana y todo el país, aquí con el Dream Team de los sábados, los comentaristas y los comunicadores más influyentes de la República Dominicana, así lo catalogo yo, Dream Team. Me sumo, Guillén, a esas condolencias y esa solidaridad que has expresado y evidentemente detrás de esa historia de éxito de Ramón Alburquerque hay un gran ejemplo de resiliencia y ejemplo de superación, porque desde sus orígenes tuvo que romper grandes barreras y un hombre que habló más de 7 idiomas, ¿no? Y yo sé que todo el país y la República Dominicana entienden que hemos perdido un hombre de grandes luces y de batallas
Buenos días reiteradas a todos ustedes también y al pueblo dominicano. Aquí estamos. Bien. Bueno, señores, también de parte mía y sé que también de parte de Francisco, nosotros, aunque no estuvimos presentes para poder dar esas condolencias, queremos hacerlo hoy porque es de suma importancia para nosotros como sus estudiantes. Creo que inclusive él fue asesor de tesis de Francisco. 2 veces. 2 veces. Al profesor Juan Manuel Guerrero, que lastimosamente y de forma repentina falleció. El profesor Juan Manuel Guerrero era un tipo muy peculiar, extraordinario en su peculiaridad. Recuerdo que cuando me impartía clases, me llamaba Yuri Andropov. Wow. Por el que fuese secretario general del Partido Comunista Soviético y quien fuera presidente de la antigua federación, ¿no?, de la Unión Soviética. Y recuerdo también que cuando yo era secretario general del Comité Estudiante de Derecho, nosotros hacíamos los aguinaldos, Fran. ¿Te acuerdas? Claro. Bueno, Francisco, que fue vicepresidente también del comité, antes que yo. Nosotros nos volamos la verja de su casa. ¿Cómo? Para levantarlo a él y a su esposa, para que nos abrieran la puerta a los estudiantes y nosotros hacerle bulla ahí. Oiga eso. Así que nosotros nos unimos a la tristeza, pero también a la grandeza que tuvo como maestro y profesor de varias generaciones, y evidentemente su carrera en el Poder Judicial, su carrera como jurista, un referente de todo lo que él se dedicó, de todo lo que hizo, fue un referente, y así nosotros lo recordaremos. Así Claro, es, así sí. es. Me sumo a ese mensaje, Yuri, y debo decir que Juan Manuel, en esa peculiaridad que estaba bajo la sombrilla de su genialidad. Sí, correcto. Juan Manuel es un verdadero genio. Era un genio, Seguiré sí. hablando de él en presente, no en pasado. Es un verdadero genio. Un maestro dedicado, que fue fiscal, que fue juez, que fue abogado de ejercicio privado, docente universitario, en todos los grados que se puedan imaginar, y con un conocimiento vastísimo en contratos, en obligaciones, en todo lo que envuelve la materia civil, experto en derecho administrativo, experto en derecho laboral. Digamos que Juan Manuel era un abogado completo, un abogado con un conocimiento integral de nuestro sistema jurídico, y que con esa misma medida se entregaba en cuerpo y alma para que nosotros, sus estudiantes, sus pupilos, quienes le acompañábamos de alguna manera o quienes nos hacíamos acompañar por él, pudiésemos tomar todo ese conocimiento. La partida física de Juan Manuel representa una pérdida importante para la comunidad jurídica, para la sociedad dominicana, y personalmente un motivo de altísima tristeza para quienes estuvimos y estábamos hasta el momento de su fallecimiento cerca de él, que solamente se puede compensar con el legado que él ha dejado. Esa partida solamente se puede compensar y entender desde el legado que él ha dejado en nosotros. En términos particulares, debo decir que pude cultivar una relación personal, profesional y académica con Juan Manuel del primer nivel. Juan Manuel me acompañó en toda mi carrera universitaria, en la licenciatura, tanto, como bien decía Yuri, para las cherchas del comité de estudiantes, como para los temas más complejos de mi vida académica. Lo hizo conmigo como con muchas otras personas. Y más allá de la vida universitaria local, cuando tuve la oportunidad de estudiar en el extranjero, pues Juan Manuel también, yo fuera y él aquí, me sirvió como una guía en ese proceso de aprendizaje en el exterior, y hasta sirvió como mi asesor de tesis en el extranjero. Eso es una historia muy particular, porque en esa universidad, en la Universidad Austral de Buenos Aires, Argentina, pues me aceptaron, cosa que no era común, me aceptaron que Juan Manuel, no siendo docente de esa universidad, pudiera asesorar mi tesis y firmarla conmigo. Y eso para mí tiene un significado importantísimo, de modo que recordemos a Juan Manuel como lo que es y como lo que siempre será. Y un abrazo fuerte para Joana. Un abrazo fuerte para Joana, que sepa que aquí estamos todos sus hijos putativos,
todos esos hijos que ella y Juan Manuel fueron ayudando a crecer y que permaneceremos con ella honrando la memoria y el legado de Juan Manuel Guerrero de Jesús. Así es. Excelente. Bueno, señores, hoy es 31 de enero, hoy es Día Nacional de la Juventud en la República Dominicana. ¿Tú sigues siendo joven, Yuri? Yo, claro, me queda tiempo todavía, apenas cumplí 31 hace 2 semanas. Cumplí 31. Cónchale, pero Yo no sé bien. para qué hice esa pregunta. Sí, tú, Ustedes- ya, claro, tú Ustedes sabes. están en la plena juventud. Ustedes, mucha gente. Yo estoy en la plena, Ustedes. yo estoy en la plena juventud. Yo. Ah, Francisco ya. Estamos fuera, Francisco Sí, y ya yo. Francisco. Yo acabo ya- de cruzar migración. cruzaste, tú no ya. vas lejos. Yo acabo de Francisco. sellar el pasaporte Ya para el él otro pasó, lado. Ya él pasó. No, pero tú no vas tan lejos. No tanto, pero ya crucé. Bueno, el Día Nacional de la Juventud se designó por la Ley 20-93, sobre todo en honor y a propósito de San Juan Bosco, que era considerado como el padre y maestro de la juventud, ¿no? Y hablemos un poco nosotros sobre los retos que aún siguen teniendo los jóvenes en la República Dominicana. Retos de carácter económico, que es un carácter material, pero también hay retos de carácter moral y retos sobre todo en virtud de la capacidad que puedan tener los jóvenes de la República Dominicana en cumplir sus sueños. ¿Cuál es la posibilidad de que eso exista? Yo veía un video esta semana que decía, ¿por qué los jóvenes tienen la noción de que la vida de sus abuelos era más barata que su vida actual? Es decir, que la vida nuestra actual es mucho más cara que la que tenían nuestros abuelos o tenían nuestros padres. ¿Y por qué se hacía esa pregunta? Porque se hacía varias comparaciones. Bueno, regularmente una persona ya de 30 años, hace 2 o 3 décadas, era una persona ya con una familia consagrada, con hijos, y que si no la tenía, estaba en camino en adquirir su vivienda, ¿no? O su primera vivienda, ¿no? Por así decirlo, evidentemente, dependiendo del poder adquisitivo que pudiera tener esa persona. Sin embargo, se veía el panorama, el horizonte con muchísima mayor posibilidad de poder acceder a este tipo de necesidades básicas que tiene la gente, que es, por ejemplo, un techo, ¿no? Ahora, ¿qué plantean los datos? Según un informe de Bloomberg del año 2023, del año 2018 al año 2023, usted tenía que por lo menos pagar el 98% de su salario promedio anual para poder alquilar o adquirir una vivienda en la ciudad de Santo Domingo. En virtud, obviamente, del promedio de todos, no de la minoría privilegiada. Y en el año 2023 ese 100% pasó a un 198%, por lo que la vivienda se ha convertido en la República Dominicana uno de los principales factores que imposibilitan la independización o la emancipación de los jóvenes en la República Dominicana. Y eso es algo que nosotros tenemos que tratarlo, porque evidentemente el mercado inmobiliario, como bien se llama, es un mercado. Por lo que usted, en virtud de la oferta y demanda, es que reacciona. Ahora, el Estado tiene que tomar algún tipo de acción preventiva, previa o estimulante que incentive a que los jóvenes puedan acceder a una primera vivienda. Como existe en muchísimos otros países, hay criterios de vivienda social, hay criterios de vivienda para recién casados, hay criterios, etcétera. Pero que pueda existir algún tipo de posibilidad por parte del Estado. Hay gente que habla de una burbuja inmobiliaria, de cómo aquí el poder adquisitivo es tan bajo y las rentas son tan caras, porque usted para encontrarse con un apartamento de 1 o 2 habitaciones, si no tiene $800, $900 en el bolsillo, va a ser difícil usted poder alquilarlo. Y no estoy hablando de las zonas más preponderantes o relevantes de la ciudad, tal vez que serían Sánchez Piantini, Naco, cualquiera de esos sectores, en Sánchez Paraíso, etcétera, sino que usted se va a los sectores, digamos, que ahora quedan en la periferia de la ciudad, y como quiera también se va a encontrar periferia entre comillas, ¿verdad? Porque lo que antes era el centro de la ciudad, que era Gascue, ahora mismo está siendo un poco de la periferia de la ciudad, junto con la zona colonial, ¿cierto? Usted se va a cualquiera de esos sectores y se va a encontrar la imposibilidad de que esto ocurra. Por lo que, evidentemente, eso obliga a muchos jóvenes a tener que permanecer en las casas de sus padres porque no tienen la posibilidad económica. Bueno, ese es uno, digamos, de los desafíos que tienen los jóvenes actualmente en la República Dominicana para poder independizarse o emanciparse, pero quisiéramos saber qué piensa el panel sobre
hoy que se conmemora el Día Nacional de la Juventud, ¿cuáles son los principales retos de los jóvenes en la República Dominicana? Buen día, don Cristian. Sí. Buenos días, compañeros. Aquí estamos. Bien. Adelante. Mira, sabes adelante. que excelente. Yo me quiero sumar a esa iniciativa que hace en el comentario Yuri Enríquez sobre lo siguiente. Y fíjense que él enfoca la conmemoración del Día Nacional de la Juventud, citando la ley que así lo proclama y lo aprueba, conjuntamente con una política que no es solo sectorial. Cuando él habla de acceso a la vivienda, se está refiriendo a gran parte de la familia que incluso puede formar ese joven. Claro. Y yo decía el día de ayer en un programa que tuve como invitado, mira, yo creo que indistintamente de las políticas sectoriales que deben existir en materia de juventud, evidentemente debe haber siempre una política para la implementación de ese sector, pero hay que tomar en cuenta que el joven, yo que soy un joven con edad acumulada, con experiencia acumulada, para no ponerme tan viejo, pero a veces olvidamos que el joven, como un ser humano también, es integral. Y al lado de él hay una persona mayor, un adulto mayor, hay un hermano, hay un padre, una madre que pagan impuestos, que pagan seguridad social, y de a su alrededor hay problemas sociales y coyunturales y económicos y de tipo hasta medioambiental también, Yuri, que no solo obedecen a la política sectorial de él como joven. Entonces, yo creo que incluso el ejemplo que has puesto sobre acceso a la vivienda, por citar uno solo, que yo sé que puedes citar muchos más, pero por la cortedad del tiempo te referiste a este, es importante verlo desde ahí, de donde usted lo está mirando y enfocando, y yo me sumo dentro de lo que es. El reto es no focalizar solo dentro de la política sectorial, sino ver más allá, porque el Estado Dominicano ha planificado, ha ejecutado la política de juventud solo desde la política o la planificación sectorial, olvidando que ese joven, esa joven, tiene a su alrededor un conjunto de factores socioeconómicos que van más allá de su simple o meritoria condición de joven. Eso es lo que yo pienso ahí. Sí. A mí me parece que ser joven en la República Dominicana, a diferencia de las oportunidades y espacios de oportunidad que hay en otros países, ser joven aquí es muy costoso. Ser joven es muy costoso, y el diseño de la dinámica en nuestro país dificulta la posibilidad de que los jóvenes tengan opciones, de que los jóvenes puedan acceder a servicios, a una cartelera cultural, a una cartelera académica, a espacios distintos a los que ofrece el barrio, que normalmente vienen acompañados o vienen, digamos, presididos, protagonizados por el colmadón, el billar, la banca y la chercha, y estoy hablando de un estrato social específico. Pero estas limitaciones se pueden trasladar perfectamente a los jóvenes de clase media, que quizás con mucho esfuerzo pueden agotar un proceso de formación académica inicial y media, y luego con muchísimo esfuerzo, quizás con crédito educativo, quizás con alguna beca, podrán acceder a una formación universitaria, pero que en el momento en el que se entiende cuáles son las aspiraciones inmediatas de la juventud dominicana en ese estrato social, clase media, usted dice, bueno, pero es que el joven de clase media puede estudiar, quizás puede trabajar, juntarse con sus amigos y sumergirse en los aparatos electrónicos. Luego, la diversificación de la oferta para la juventud que uno puede encontrar en cualquier otro país, desarrollados y no tan desarrollados, no los hay en la República Dominicana. Aquí la oferta cultural es muy precaria. Quizás con la oferta deportiva podríamos entrar en un terreno un poco más halagüeño por la cantidad de clubes deportivos, de ligas y de espacios deportivos que hay. Sin embargo, la juventud dominicana está
prácticamente encerrada en un conjunto limitado de opciones que no les permiten expandir su conocimiento, sus intereses. Y quizás eso como país, Yuri, Cristian, Eddie, es lo que nosotros deberíamos empezar a ver. Usted es joven en cualquier país del mundo y usted tiene una cantidad de ofertas, de accesos, de descuentos por el solo hecho de usted ser estudiante, de usted ser joven. A usted le abren muchas puertas, pero no puertas de oportunidades laborales y económicas, no es de eso que estoy hablando. Le abren puertas para su intelectualidad, para su ocio sano, para su sano recreo, para usted poder conocer más de lo que le ofrece su entorno inmediato. Y yo creo que eso lo tenemos en la República Dominicana muy marcado. Y por eso vemos que hay una cantidad de jóvenes que están demasiado sumergidos en la tecnología, en los aparatos, en las pantallas. Porque cuando salen por las puertas de su casa, de su universidad o de su trabajo, ¿con qué se encuentran, Yuri? Tú lo has dicho muchas veces en este espacio. Tienen que ir a sentarse a comer o a beber porque aquí no hay más nada que hacer. Aquí no hay más nada que hacer para un joven. Quizás una liga deportiva, algún recreo al aire libre. Sí, porque tiene que haber una lógica de Estado, que es lo que tú estás planteando. Eso es, no hay una política de Estado. Tiene que haber una lógica de Estado porque está bien, tú tienes una liga que tiene un fin lucrativo, por ejemplo, y que está sumergida en un barrio. Bueno, tú ves la oportunidad, tú dices, déjame meterme aquí, a ver qué pasa. Ahora, eso no está siendo incentivado por el Estado. O sea, aquí, por ejemplo, el Ministerio de Cultura debería tener permanentemente otros países que tienen temporadas cíclicas en torno al tiempo, al clima, lo separan por los cambios climáticos, ¿verdad? Nosotros que vivimos permanentemente en el calor, tal vez no tendríamos esa facilidad o no estamos acostumbrados a eso. Pero es una ventaja para nosotros. También, exacto, hay que verlo como una oportunidad, no como una desventaja, ciertamente. Entonces, el Ministerio de Cultura debería tener una promoción permanente de lo que tú has llamado muy bien una cartelera cultural. Porque cuando tú te presentas ante cualquier otro escenario, ante cualquier otro país, tú te das cuenta del nivel cultural que tienen los jóvenes. Porque tienen un acceso permanente, por ejemplo, a la lectura. Porque la han cultivado y también porque se la han promovido, ¿no? Porque entienden en la lectura una salida y un escape a su realidad. No lo entienden en la pantalla del celular, como bien hemos estado señalando. Entonces, por ahí se puede comenzar. Ahora, un país, por ejemplo, tan rico musicalmente como la República Dominicana, es para que todos los fines de semana exista al menos un mini festival con uno de los artistas de nosotros más renombrados o también de los que están en ascenso, porque tú tienes gente, por ejemplo, como Pororó, que no sé si lo conocen, o tienes gente como Sneni, o tienes gente un poco ya más más establecida como Alex Ferreira o Vicente García. Claro. Tú tienes una serie de gente, o Pavel Núñez, ¿verdad? Que es un clásico. Tú tienes una serie de gente que tú pudieras promover. Y ahí hago la pregunta para darle paso a don Cristian. ¿Cuáles son los referentes de la juventud en este momento? O sea, tenemos referentes en la actualidad. O sea, ¿es más referente Toquicha que Pavel? Exactamente. Es más referente el Neni, el Amenacio, uno de ellos, que realmente no soy muy conocedor, pero que Alex Ferreira o nuestros escritores, por ejemplo, porque aquí hay muchísima gente haciendo arte que no se le promociona. No sé si conocen, por ejemplo, a Miguel Yarul, que escribió Bichán. O sea, hay un mundo cultural que se puede potenciar en nuestro país en favor de la juventud que yo no veo realmente un esfuerzo en ese sentido. El punto fundamental ahí, yo creo que más que del Ministerio de Cultura, nace del Ministerio de Educación. Porque a mi juicio, si bien es cierto que la promoción del arte en sus diversos espacios puede darse, o debe darse, está llamado a eso desde el Ministerio de Cultura, pero la apreciación del arte debe comenzar en las escuelas. Así es. Porque de nada sirve que tú tengas la mejor de las obras, la más popular, la más apreciada por el mundo, si quienes van o quienes tienen la posibilidad de presentarse a disfrutar de esa obra y comprender de esa obra, sencillamente no tienen la condición para ello.
Entonces ahí entra en juego el tema de la educación y la capacidad que tiene. Pero como quiera, aunque ciertamente el escenario que tú planteas es el idóneo, como quiera puedes retar la creatividad de una persona que, Sí, pero que aunque no sabe apreciar el arte. para mí, a final de cuentas, aquí le llega. Ahí es que, o sea, cómo tú generas ese punto de encuentro entre quien puede lucir desinteresado Ujú. a cualquier expresión de arte, o por lo menos a cualquier expresión que los rete, porque expresión de arte hay por doquier. El dembow es una expresión de arte. Seguro. O sea, sin ningún problema. Ahora, más allá de esa, que es la expresión de arte quizás cotidiana, cómo llevarlo a otro espacio, o cómo convertir de esa expresión cotidiana, cómo hacer de esa expresión cotidiana algo que también les rete quizás intelectualmente. Puede ser parte de lo que se incentive. Ahora, en la práctica, para mí, uno de los regalos que puede recibir la juventud hoy es de entrar a la eliminación del propio ministerio. Yo siempre he dicho, Wow, qué violento. no, y es que yo siempre he dicho, no tienes razón de ser el Ministerio de la Juventud. Y no tienes razón de ser porque el ministerio se convirtió en ministerio, o sea, pasó de ser una dirección a un ministerio para, igual que el de administración pública, igual que muchas otras instituciones, para darle un rango que mereciera el respeto del resto de las instituciones y que las políticas que estableciera esa institución, que tiene un propósito de transversalidad en el Estado, fueran respetadas, entre comillas, por el resto de las instituciones porque tienen la jerarquía suficiente. En la práctica eso nunca se ha dado. En la práctica eso no se dará y seguirán cometiendo errores desde esa institución. Porque ciertamente, la juventud es un elemento que puede empujar muchísimo. Yo soy joven y yo he dicho reiteradamente y lo demuestro. Yo tengo un compromiso generacional primero, pero generacional con lo correcto. Ahora, cuando tú eso lo llevas a un escenario donde de alguna forma la ejecución de esas políticas tú las evalúas en el resto de las instituciones, todo se queda ahí en el Ministerio de la Juventud. Entonces, el propósito para el cual se convirtió termina no siendo. Entonces, si tú tienes eso en el organigrama estatal como tu principal ancla para la ejecución de las políticas de juventud y no termina por realizarse, ¿cuál es el propósito de? Yo soy de la idea que todas esas instituciones cuyo propósito, cuyo eje es la transversalidad en el Estado, pasen al Ministerio de la Presidencia, que tiene la jerarquía suficiente, y desde el Ministerio de la Presidencia hagan un trabajo interno, como una oficina, un departamento o cualquier otra cosa, que creen las políticas y que la transversalidad y que para la transversalidad se le dé seguimiento desde el Ministerio de la Presidencia con mayor jerarquía, de hecho, con mayor jerarquía en el resto de las instituciones de lo que puede ser en una institución. Eso es lo que manda la ley de administración pública. O sea, si tú lees la ley, por ejemplo, del Ministerio de la Juventud, tú te vas a dar cuenta que el rol fundamental de la creación del Ministerio de la Juventud es la articulación de políticas públicas para el desarrollo de la juventud en la República Dominicana. Tú puedes resumir toda la ley en esa premisa, ¿verdad? Ahora, eso no es algo sustantivo, como tú muy bien señalas. Y la propia ley de administración pública ha mandado a que el Ministerio Administrativo de la Presidencia, por ejemplo, no debería de existir, porque no tiene un criterio sustantivo, como si lo pudiera tener el de la Presidencia. Entonces, de hecho, el Ministerio Administrativo de la Presidencia es una ilegalidad. Correcto, una No ilegalidad. existe como ministerio, no está No, creado por ley. es que eso es un viceministerio. Es un viceministerio. Es un viceministerio que de tanto poder que acumular, porque imagínese, acumular los cuartos del Ministerio de la Presidencia, que es lo que debería hacer en la práctica, te convierte jerárquicamente. Manejar 60 mil millones de pesos al año. Óyeme. No A lo cualquiera lo convierte en grande, ¿verdad? No un director general. A cualquiera lo convierte en grande. Claro. Ahora, Cristian, sobre ese punto de la génesis, de la creación del Ministerio de la Juventud, me parece que en su momento Secretaría de la Juventud tenía un propósito muy claro y venía a generar un impacto y una amplificación de un mensaje, de una política pública que en ese momento era necesario. Puedo coincidir contigo en el sentido de que quizás el modelo del Ministerio de la Juventud podría ya ser un modelo agotado. Se convierte a veces en un llaverito accesorio de entrega de becas, que eso debería estar completamente centralizado en otra institución. Y que en la práctica también se eliminó.
en la práctica también se eliminó. Ahora lo forma parte de un comité, así es. un Sí, consejo, claro, no sé claro. qué. Luego tienes el Premio Nacional de la Juventud, que eso tampoco lo tiene que entregar un ministerio. Quizás empezar a ver el Ministerio de la Juventud como un modelo agotado que podría perfectamente transformarse, digamos, desde la intención de transversalidad de las políticas públicas de los jóvenes, en un viceministerio de la presidencia. Y un viceministerio de la presidencia que tenga a su cargo, porque hay que recordar que el ministerio de la presidencia, el ministro de la presidencia es el ministro de los ministros, es el jefe de gabinete presidencial. Entonces, como el ministerio de la presidencia es un epicentro, un articulador general de todas las políticas públicas del Estado, pues tener un viceministerio de la presidencia enfocado en políticas de la juventud perfectamente puede garantizar esas políticas públicas transversales con una mesa de coordinación interinstitucional que evitaría además tener toda esa superestructura. Eso yo creo que implica una discusión más profunda desde el punto de vista técnico, sociológico, orgánico, pero habría que evaluarlo. Con lo que yo de ninguna manera estaría de acuerdo es con la creación de un Ministerio de la Familia, como se ha propuesto, para incluir ahí el Ministerio de la Juventud. Porque hay que recordar que los propósitos serían distintos y al joven no se le puede ver exclusivamente como parte de un núcleo familiar. Hay que verlo como una entidad autónoma y particular dentro de la sociedad y frente al Estado. Entonces, ese sería quizás la observación que yo tendría con eso, Cristian, porque ciertamente creo que hay que empezar a reevaluar el organigrama estatal, cosa que parece que se intentó en algún momento con el tema de la supresión de los ministerios y de las entidades. Se pero expresó, no se intentó. Se intentó, porque por ejemplo economía, planificación y desarrollo y Hacienda se fusionaron. Están todavía con el tema del Ministerio de Educación y la MESIT, y así hay otros. Entonces, se ha intentado, pero creo que ha sido un ejercicio precario y ciertamente limitado. Dice don Ray González que no hemos mencionado a San Juan Bosco. Dije que sí, que lo mencionamos, padre y maestro de la juventud, que en honor a él. O sea, el por qué hoy es Día Nacional de la Juventud. Exacto. Un día como hoy murió San Juan Bosco, sacerdote italiano, capellán, que luchó por la juventud en la década, hace unos 120 años aproximadamente. La congregación salesiana de Don Bosco hoy está de júbilo. Celebra hoy el Día Nacional de la Juventud por su patrono. ¿Usted es salesiano? Totalmente. ¿Y cómo eran las celebraciones de ustedes, por ejemplo, cuando tú eras estudiante? ¿Cómo eran las celebraciones de...? Tú decías cuando tú eras joven. Yo me asusté. No, cuando era estudiante, ¿cómo era? Vamos a ver. La celebración de un día como hoy, Sí. Júbilo el día entero. Maravillosas. Hacían unas patronales de 9 días y todavía las siguen haciendo. Día 1, día 2, día 3, dedicado a cada persona que fue vinculada a San Juan Bosco. Ok. Su madre, Margarita Oshena, sus discípulos, todas esas personas, que algunos son santos incluso, como el caso de Bartolomé Garelli, que fue uno de sus principales discípulos, uno de los principales jóvenes que lo siguió. Y la congregación evidentemente celebra como celebra la iglesia, como una misa. Una misa que se hace siempre en honor a estas personas y gracias a él la juventud evidentemente en esa época tuvo un renombre y un repunte importante de trabajo, de protección. Esa época era de guerra en esos países de Europa, en Italia, donde justamente pasó esta situación. Fue declarado santo por el Papa Pío IX y fue aclamado por los jóvenes de Europa especialmente. Actualmente la congregación está en 127 países en el mundo, 127 países en el mundo, divididos en inspectorías, y es una de las congregaciones más organizadas que tiene la Iglesia Católica y con más cardenales en el colegio cardenalicio. Eso es importante también resaltarlo. Aquí la congregación salesiana a nivel de educación tiene un sello. Cuando se habla de educación hay que hablar de los salesianos, Así evidentemente. Sí, sin duda. Bueno, señores, son las 7:43 de la mañana. En breve vamos a comenzar a tomar llamadas, pero antes hay muchos más temas. Uno de ellos es que, según el indicador mensual de actividad económica del Banco Central, la República Dominicana apenas creció un 2,1% en el año 2025, solamente estando por encima de México, que creció un 0,2%. Es decir, nuestro país fue el penúltimo con menos
dinamismo económico de toda la región de América Latina. Hay que recordar que las proyecciones que existían para nuestro país, pues, eran muy halagüeñas a inicio del año 2025, pero mientras fueron transcurriendo los trimestres nos dimos cuenta de que el final iba a ser muy parecido a lo que ciertamente hemos obtenido. Eso es un gran reto, ya es mala noticia, pero es un gran reto para la República Dominicana, sobre todo de cara a este próximo año 2026. Tomando en cuenta criterios objetivos como que, por ejemplo, el presupuesto que se aprobó en diciembre general de la Nación para el año 2026 es muy similar al del año 2025. Inclusive aumenta el gasto corriente, violación a la ley de crédito público, prevé un aumento de nómina y la inversión de capital sigue siendo muy similar. La adquisición de bonos en las últimas fechas del partido, como dirían, ¿verdad?, los futbolistas, pues también nos impresionó con más de 400,000 millones de pesos, si mal no recuerdo. Hay que ver lo que va a pasar en el área externa, en lo exógeno a la economía dominicana de cara a Trump con esta nueva realidad de Venezuela, cómo ese petróleo puede aportar o no. Y un factor fundamental que es que en mayo cambia el presidente de la Fed. Jerome Powell sale, que es una persona que ha tenido bastante encontronazos con Donald Trump, encargado de la política monetaria de los Estados Unidos. Evidentemente un puesto que ha tenido históricamente independencia del presidente de los Estados Unidos, pero que todos prevemos que con esta nueva lógica de Trump, que no es política sino transaccional, colocará a alguien muy cercano a su pensamiento. Eso habrá que verlo. ¿Ustedes qué piensan? Mira, el caso de México y República Dominicana, que México siempre ha sido una de las economías más grandes del mundo, cerca de Brasil y otros países grandes de la economía, y el de República Dominicana, por supuesto, que ha citado Yuri, que son datos oficiales. Hay que revisar qué está pasando en ambos modelos. Sobre todo en la dominicana, que es la que nos interesa, porque este tema del crecimiento económico surge en una temporada o en una década donde no hemos tenido una burbuja inmobiliaria, una recesión económica como la del 2008 o cualquier evento que afectara de manera sorpresiva a las economías del mundo. Entonces, si no hay un caso de extrema rareza o lo que se da en economía, si no existe una desescalada en el mundo sobre un fenómeno atmosférico, natural, económico, entonces, ¿qué está ocurriendo? Entonces, lo sorprendente de esto es que cuando usted ve el dato de cómo crece el sector inmobiliario, entonces usted dice, pero ¿y cómo es que ambas cosas no se solapan, no se cruzan en el camino? Entonces, algo hay que ajustar, porque la verdad es que los datos oficiales y de los organismos encargados de esa información, entre ellos el Banco Central, pronosticaron que el año 2025 creció solo 2.1, como ha citado Yuri. Sé que ahí yo tengo un cuestionamiento sobre todo a la autoridad respecto a cómo manipuló durante todo el año el tema del crecimiento económico. ¿Cómo así? ¿Cómo? Claro, porque aquí lo que se planteó era un crecimiento de 4.5%. Arrancando el año fue un 4.5%. Y a pesar de los ajustes que hacían los organismos internacionales respecto al crecimiento económico y su expectativa, todavía a final de año aquí se hablaba de un 3.5%. Entonces decía, bueno, pero está en el más o menos 1, que es como el espacio que se le da a toda autoridad monetaria, financiera. El beneficio de la duda, dirían, ¿verdad? Claro, porque bueno, el margen mismo de un desarrollo económico, porque nosotros no tenemos una economía que define el mundo, sino que nos podemos ver impactados. Y entonces cuando era irreversible el balance total del crecimiento de la República Dominicana, la verdad es que el resultado era bastante cuestionable, porque cuando usted revisaba, se daba cuenta entonces de que, no, la narrativa oficial era, no, es que hay una situación global que impacta a la economía dominicana.
evidentemente siempre hay situaciones globales que impactan no solo la economía dominicana, el mundo completo. Ahora, ¿cuál es esa situación global que impacta a la economía dominicana? No existe. Aquí no hay pandemia, aquí no hay crisis de alguna burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos, aquí no hay situaciones derivadas de escasez de petróleo. De hecho, el petróleo está en sus niveles más bajos en mucho tiempo, en un mercado estable. O sea, y digo en mucho tiempo en un mercado estable porque en la pandemia llegó a estar a $0 el petróleo, el barril de petróleo. Pero ese $0 no representaba el mercado porque era la ausencia precisamente de mercado lo que empujaba ese valor. Ahora, con mercado, con la economía tratando de ser acelerada en el mundo completo, resulta que está el barril de petróleo por los $50. Sube, baja, pero se mantiene en ese rango. De hecho, si usted revisa el presupuesto del 2026 de República Dominicana, se dará cuenta cuál es el precio de cotización que se prevé para este año en el barril de petróleo. Entonces, a fin de cuentas, marearon a la gente, y el resultado, ¿cuál fue? El resultado fue que no obtuvimos el crecimiento económico porque no se tomaron las medidas adecuadas para mantener el ritmo histórico de la República Dominicana, no otro. Y lo peor del caso es que estos son los datos preliminares. Sí. Lo que el Banco Central presenta son los datos preliminares. Ya, por ejemplo, Andy Daguarre hace una observación y dice, no, es que no fue 2.1 el crecimiento, fue 1.8, porque no se ha hecho en ese balance preliminar el ajuste del crecimiento del sector financiero, que se mantiene con la proyección de inicio de año, que era aproximadamente un crecimiento de un 7%, y terminó creciendo apenas, cuando uno revisa los estados financieros de las instituciones, terminó creciendo aproximadamente un 1%. Es decir, que cuando eso se pondere en el balance global de la economía dominicana, nos habremos dado cuenta de que en ese sector empuja 0.3% hacia abajo la economía completa. Entonces, la verdad es que nos hemos quedado estancados y la gente lo siente. O sea, cuando tú vas a la calle y dices, la economía está mala, todo este malestar que ha tenido el gobierno se corresponde precisamente con ese freno en la economía por no haber tomado las medidas adecuadas. Y un ejemplo de ello es el gasto de inversión y cómo se ejecutó eso en el presupuesto 2025. Claro, el gasto de capital fue el gasto de capital fue de la historia. No fue solo el más bajo de la historia, que no se ejecutó completo. Y no se ejecutó completo. Esas son de las cosas que pasan y que se sienten en los bolsillos de la gente. Bueno. ¿Usted quiere? ¿Qué pasó? No, después de esa cátedra. Diga algo, pero diga algo. Porque refutando a la autoridad. ¿Tú entiendes? No. Diciendo a la autoridad, los indicadores económicos de nosotros, que evidentemente se supone que no se creció como se debió, pero se dice, según las cifras oficiales, no se meten miedo ahora. No. Según las cifras oficiales, el crecimiento fue de un 2.1. Ciertamente, grandes economistas como el señor Andy Daguarre, evidentemente plantean otras fórmulas, pero nosotros nos circunscribimos a las en el cifras oficiales. ¿Qué sí está pasando con la economía dominicana? Evidentemente sigue siendo pujante el motor del turismo a esta economía, el motor de la construcción y de la zona franca, ok. No, de la construcción no, Raimer, perdón. La construcción ha caído de mala manera. De mala manera, está en número negativo. Recuerden que yo estoy en el sector. Sí, por eso está en número negativo. Entonces estos tres motores son los más pujantes de la economía y no nos diversificamos. Otra cosa, no se ha traspolado esa riqueza que plantea la economía, que plantea estos indicadores en los sectores más vulnerables. Eso también ha sido un error del gobierno en ese aspecto, de este gobierno y de los anteriores. O sea que no vamos tampoco a decir como que estas cifras, tenemos grandes académicos ahí, empezando por el gobernador del Banco Central, el señor Héctor Valdés Avisu, que tiene más de 20 años como gobernador y que reúne un equipo económico, un equipo financiero, también Magín Díaz, el amigo ahí también en el equipo. Entonces, evidentemente no podemos tampoco decir cosas que no concuerdan con la realidad. ¿Qué sí ha pasado? Lo que le ha pasado a todos los gobiernos. No han sabido traspolar esas riquezas, que ha sido menor, evidentemente, en este gobierno, hacia los sectores más vulnerables del país. Ese ha sido el inconveniente.
Bueno, mientras yo le busco el dato del Banco Central a Ray para demostrarle que su sector, perdón Yuri, que para demostrarle que su sector está en números negativos en el año 2025, está en crecimiento negativo. Te lo voy a pasar, Ray, te lo voy a pasar el dato y se lo voy a dar a la gente. Pero que Ray, tú sabes que un tipo que pero que yo no puedo apelar, es que yo no voy a apelar al criterio, es que yo no voy a apelar al criterio de autoridad de la experiencia que tienen el gobernador y el ministro de Hacienda que recién entró hace unos pocos meses. Yo tengo que irme a los datos que publica el Banco Central y el sector construcción ha sido uno de los sectores más golpeados en los últimos 3 años por diversas razones, incluyendo decisiones gubernamentales, no exclusivamente esto, pero ha sido un sector muy golpeado. Pero ese dato lo doy incluso cuando estemos en las llamadas. 3 años, yo pensé que era el 2025 que estaba un tema. No, el 2025 es que peor le ha ido. El 23, 24, 25 están igual. Y un tema que no podríamos dejar de lado, Cristian, a propósito de tu magnífica explicación, es el que tiene que ver con la inflación. Porque la proyección económica para el 2025 del Fondo Monetario Internacional hablaba de una inflación que se iba a encaramar en el 3.7%. Sí, porque pero ustedes están insoportables hoy. La inflación según el FMI para el 2025 iba a andar por los 3.7% dentro del margen del +1 -1 del 4%, pero para este año el FMI para el 2026 ha sido menos conservador y ha dicho que la inflación va a aumentar en 4.2%. Eso quiere decir que aunque estemos también dentro del rango del +-1, estamos hablando de una subida de un 3.7 que terminó en 4 a un 4.2 que solo Dios sabrá en cuánto va a terminar el aumento de la canasta básica y de los productos de primera necesidad al término del año 2026. Bueno, señores, a las 7:55 de la mañana nosotros vamos a escuchar